¿Qué tal, amigos de historias de terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes con una historia. Existen muchos lugares en donde se encuentran ciertas energías atrapadas y estas energías se manifiestan de alguna forma, pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento las historias que me han contado. Era un día como cualquier otro, cargado de actividades, obvio, como lo es estar en un hospital disfrutando de lo que te gusta, que es la pasión a la medicina. Aunque el día era muy temprano, de pronto me llamaron para estar en una cirugía. Nos preparamos y entramos al quirófano. Era el cirujano, el anestesiólogo, 2 enfermeros y un compañero interno y yo. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando la cirugía ya estaba en marcha. El ambiente estaba muy tranquilo. El anestesiólogo había puesto algo de música. Los enfermeros estaban platicando y el cirujano, mi compañero interno y yo estábamos en la cirugía, cuando de pronto de la nada el cirujano se detiene y voltea sobre su propio eje con un reflejo espontáneo. Después regresa su mirada hacia nosotros, se pone un poco pálido y comenta con una voz entrecortada: Sin mamadas, sentí que alguien me tocó la espalda. Lo cual se nos hizo raro, porque el cirujano no hablaba groserías. En ese momento se podía notar que a todos nos puso incómodo su comentario, pero no solamente eso, también se nos puso la piel de gallina. Después de que pasó esto, uno de los enfermeros que estaba ahí, del cual lleva años laborando en ese hospital, nos comentó que desde siempre han sucedido cosas extrañas en esa área del hospital y que justamente durante el primer pico de la pandemia, en el 2020, mencionó que las energías eran más fuertes y que incluso pudieron observar sombras cerca de la entrada del quirófano y que incluso cuando hacían guardias nocturnas, todo el equipo de cirugía siempre estaban juntos y mejor trataban de no dejar a nadie solo. Esta historia la quise compartir con ustedes y fue compartida de manera anónima, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre la historia de mi bisabuelo. Esta historia es real y le pasó, como dice el título, a mi bisabuelo cuando era adolescente, allá por el año 1920. Cuenta que iba con su papá después de una jornada larga. Antes era, como decían los viejitos, de sol a sol. Aquí en Juchitlán hay un barrio que se llama La Higuera Mocho, y para pasar había un arroyo. Antes de llegar a ese arroyo había un jacal abandonado, pero mi abuelo iba más atrás caminando, cuando en ese jacal se escuchó un ruido, y al voltear miró una mujer que se asomaba por el lado de una barda. Entonces mi papá le echó un grito para que no se quedara atrás. Antes se usaban unos guaraches de alcapollo, que solo eran unas tiras cruzadas de cuero. Entonces, él, para poner un pretexto, reventó el guarache para decirle a su papá que arreglaría el guarache y que después lo alcanzaría. Así que se devolvió a aquellas ruinas de aquel jacal, buscando a aquella misteriosa mujer. Se metía por un lado y por otro, pero no encontraba nada. Ya estaba a punto de irse, cuando de repente ella se volvió a asomar riéndose. Así que él decidió regresar y volverla a buscar, así hasta que se oscureció por completo. Entonces dice que reaccionó, pero no podía ser que no la hubiera encontrado. Sintió mucho miedo, así que corrió hasta su casa. Dice que al alejarse un poco, escuchó unas carcajadas, y al bajar para cruzar el arroyo por arriba, escuchó como si fuera una carreta por el viento. Cuando le platicó todo esto a su madre, y ella le dijo que en la adolescencia los jóvenes tienen más tentaciones y que el diablo sabe cómo atraerlos, como en este caso, en la forma de una mujer. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. Hola, señor Llamas. Le cuento una historia que contaba mi abuelo acerca de los duendes. Se dice que en los árboles lechosos, como las higueras, existen los duendes, y que una vez iba por un camino ya en la madrugada un señor montado a caballo.
Él era un hombre muy valiente. Cuando iba a pasar cerca de una higuera, escuchó como si hubiera una fiesta, música y relajo en grande. Así que decidió acercarse y se acercó a aquella higuera. Había unos duendecillos con mucha música y una fogata. Dice que lo miraron y que se acercaron a él. Rodearon el caballo y empezaron a pedir cigarros y vino, y él les decía pues que no tenía. Entonces se arrojaron y empezaron a colgarse de las riendas del caballo y lo jalonearon de las piernas, diciéndole toda clase de insultos. Aquel caballo asustado corrió, pero el jinete estaba más asustado, así que corrió hasta llegar a su casa, pero llegó todo rasgado de sus ropas. Ni siquiera podía hablar del miedo que tenía. Así llegó a su casa. Duró días con mucha temperatura. Mi abuelo decía que esta historia es real y que los duendes sí existen y que son malos y viciosos, pero que hay personas que los pueden atrapar y que los pueden hacer sus esclavos. Ellos le van a ayudar con sus trabajos, pero que cada vez que va a comer, tienen que aventar el primer bocado para atrás, esto sin mirar. El primer bocado siempre será para los duendes, y si no lo hacen, ellos le harán toda clase de travesuras en su comida para no dejarlos comer en paz. ¿Qué opinan ustedes de los duendes? Y si ustedes tienen alguna historia que contar, la pueden dejar en los comentarios. Y tenemos la última historia. Hola amigo, escuché la historia de la loción Brut. Hace como 5 años me pasó algo muy bonito que me encantaría saber que es mi abuelo fallecido, y antes del año empecé a tener muchos problemas en mi matrimonio. Bueno, todo el tiempo que estuve casada los tuve, pero en ese año comenzó a ser peor, a tal grado de separarnos. Aquí fue muy difícil comenzar desde cero, pero no tenía muchos conocidos y nadie me quería dar trabajo porque no me conocían. Una madrugada escuché un sonido tan suave como una musiquita de alguna caja musical. Yo creí que era la alarma del señor que vivía arriba de conmigo. En ese momento se me vino a la mente el recuerdo de mi abuelo, que ya había fallecido. A los pocos segundos me tomaron mi mano y estaba su mano tibia. Me acariciaba. Yo no podía hablar, pero en mis pensamientos le dije que lo quería mucho, porque yo sentía eso en mi pecho, y de algún modo yo sabía que era real. Se volvió a escuchar aquella pequeña melodía y lo dejé de sentir. Yo sentí mucha alegría. Me volteé de lado cuando volví a escuchar la melodía una vez más y pensé, ahí viene. Sentí cómo se sentó junto a mi cabeza en aquel colchón que se hundió. Fueron unos segundos cuando de pronto volví a escuchar otra vez esa melodía y se fue. Me encantaría saber qué era esa melodía. Yo pensé que era una despedida, porque cuando él falleció no pudo hablar conmigo, solo me dijo adiós con su mano. Para mí, él era como mi padre, porque me crió desde la edad de 8 meses. Mi abuela falleció del corazón y ella fue su esposa. Yo tenía 14 años cuando eso pasó. Nos quedamos solitos los dos. Lo extraño mucho. Después de eso, ya casi no voy a su tumba, porque siento que él ya no está ahí. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.